Recientemente escribía o comentaba frente al video que tengo publicado hace unos meses, que denominé, si no recuerdo mal, el socialismo y comunismo. Un estudiante mío, de los que ven mis videos muy generosamente, y decía que si bien era una posición la que yo tengo interesante, había que mirar la otra. Él se refería básicamente a los profesores de la escuela austríaca de la economía, donde destacan principalmente von Mises y Friedrich Hayek. En particular este último, con su famoso artículo de la imposibilidad del socialismo, y ambos desarrollados a posteriori por el profesor Milton Friedman, conformando el cuerpo teórico de lo que hoy conocemos como el neoliberalismo, que en realidad pues poco de liberalismo tiene. Debería denominarse neoconservatismo o neoconservadurismo económico. Eh, ¿Sobre qué tratan estos autores? Pues intentan demostrar que el socialismo no es viable, que es imposible, porque según ellos no permiten la iniciativa privada, sin lo cual la economía no mejoraría, ni las condiciones de vida de las personas, no habría innovación, desarrollo, crecimiento económico, es decir, básicamente no habría competencia, entre otros elementos. Claro, el neoliberalismo se basa en unos principios teóricos que prácticamente se convierten en mandamientos, en actos de fe, creencias que no tienen carácter científico, como se ha demostrado en los últimos años con la crisis, particularmente del 2008 o 2009 en Estados Unidos, y anteriormente en el 2007 con la crisis de las hipotecas, y luego la crisis financiera, la crisis de los fondos de inversión, la crisis de la deuda externa, etcétera, donde se denota que el capitalismo en realidad y la teoría neoliberal lo que logra es el enriquecimiento fabuloso, sí, ciertamente, pero de muy pocas personas, de los grandes grupos económicos, de las multinacionales, de las corporaciones privadas, en detrimento de los derechos principales, fundamentales, de las grandes mayorías, de los trabajadores en particular, de los pensionados, de los hogares, de las economías domésticas. Es así como encontramos que el capitalismo se basa, entre otras características fundamentales y algunas leyes económicas objetivas, en la anarquía absoluta del proceso de reproducción económico-social, de lo que se conoce como la producción, el proceso de producción lato sensu, es decir, en sentido amplio, cuando incluimos las diferentes etapas o momentos del proceso de reproducción social, que son primero la producción stricto sensu, sentido estricto, la distribución, la circulación o mercados y el consumo. Entonces, como hay una anarquía absoluta, todos los capitalistas, todos los empresarios toman decisiones, si bien racionales desde su punto de vista, organizadas, planificadas, programadas, en función de la inversión, de la industria donde se va a producir, del capital que se va a invertir, de la cantidad de trabajadores que se van a contratar, de las materias primas, equipos, maquinarias, es decir, todos los medios de producción que se van a comprar, y de lo que se va a producir, las calidades, cantidades, el sitio donde se va a vender, etcétera. Todo está perfectamente bien planificado, programado, proyectado, planeado por parte de cada uno de los empresarios. Cada uno de ellos, digo, desconoce exprofeso la realidad social en su conjunto. Es decir, no hay una programación, no hay una planeación, no hay una planificación
de lo social. Mm, Eso está basado, claro, en toda la escuela, en toda la concepción. Recordemos a la señora Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido en los años 80, simultáneamente con el presidente Ronald Reagan de la misma época en Estados Unidos de América, que fueron los precursores, digamos, quienes inauguraron a nivel internacional de las grandes superpotencias económicas capitalistas el modelo neoliberal. Una vez se aplicó en Chile y en otras regiones a punta del shock violento de la imposición por parte de los estados con carácter autoritario. Cuando ella decía, digo, que lo social no existe, lo que existe son las personas, los individuos, y por tanto es sobre ello que hay que hacer política económica. Eso obviamente es absolutamente absurdo, falso. Lo social es fundamental. Somos animales sociales, homo politicons. Son políticos, mejor en términos de Aristóteles, y por tanto no podemos estar ni desarrollarnos, ni crecer, ni mejorar por fuera de lo social. Somos producto de lo social, somos gracias a lo social individuos y por tanto actuamos dentro de lo social, todo el mundo. Entonces, claro que sí, se puede crear una sociedad socialista. Una sociedad socialista no se basa en el afán de lucro, en el interés particular de los empresarios, de los trabajadores, que es lo que se nos inculca en el sistema capitalista, esa ideología perversa de que yo primero y luego yo, y los intereses que me deben ocupar son los míos y el resto no importa. Que lo social no afecta lo mío, lo personal, lo privado, que yo debo enriquecerme, incluso muchas veces sin consideración de los medios, de las formas, que la ética es flexible, como diría algún abogado famoso colombiano. La ética no tiene nada que ver con el derecho no tiene nada que ver con la ética. Imagínense, o un ex candidato presidencial, el señor Zuluaga, cuando planteaba eso en el Congreso en un debate famoso, que decía que el tope o el límite de la ética para el gobierno de la época estaba dado por la juridicidad, por el derecho, por las leyes, como si no hubiera una diferencia radical. Entonces, esa es la ética de los negocios, de la economía y de la política en el capitalismo. Esa es la razón de ser, es el motor del sistema. Enriquecerse individualmente, el afán de lucro y no lo social. Entonces, cuando yo planifico, puedo hacerlo en la forma en que se hace, por ejemplo, en países como los del norte de Europa, los escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, o el norte de Europa como Dinamarca, Alemania, el Reino de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, países que han logrado unos niveles de bienestar social altísimos, donde las tasas de tributación son sumamente altas, donde los niveles de ética, de acción colectiva son excelentes, donde la educación, la salud, la pensión, la seguridad social de las mayorías están garantizadas como derechos fundamentales, con alta calidad, gratuitos y universales, donde la participación popular es real, verdadera, no como en el caso colombiano, que es totalmente formal, como diría el maestro Carlos Gaviria en su momento, la democracia real que no existe en Colombia. No solamente la democracia formal, la democracia real de un supuesto Estado social de derecho, que implicaría no solamente los principios y los derechos fundamentales de carácter abstracto, sino también los derechos económicos, sociales, los derechos culturales, los derechos medioambientales, cosa que en Colombia prácticamente no existe. Es decir, el socialismo ciertamente es viable, pero hay que tener en cuenta también el mercado. Por eso ahora se habla de una tríada donde el Estado planifica, donde el Estado interviene, donde el Estado hace parte de lo económico, pero en consonancia, en concordancia y con respeto por el mercado, el llamado mercado, que no es más que la circulación o el intercambio mercantil de productos gracias a la teoría del valor.
a la equivalencia de valor. Y, por otro lado, el tercer punto de esa tríada o trilogía o trípode, que es la sociedad civil, que poco actúa, poco se reconoce cuando actúa, o se sataniza o se reprime brutalmente en muchos casos, en la gran mayoría de los países capitalistas, cuando intentan hacer cambios o reformas o modificaciones al statu quo, al establishment, a lo que existe. Pienso que la religión neoliberal está en crisis, que la religión neoliberal poco puede aportar, que si al menos aportara crecimiento económico, generación de riqueza, uno podría decir, hombre, está bien, algo aporta, pero veamos que lo poco que genera en términos de crecimiento, históricamente demostrado con estadísticas en los últimos 30 o 40 años del capitalismo, va a las arcas de unos grupos sumamente poderosos, pero cada vez minoritarios en mayor medida para las grandes multinacionales, las grandes corporaciones, y generalmente en detrimento de los intereses de las mayorías, de los trabajadores, de los estados nacionales, del medio ambiente, y esto obviamente tiene que algún día parar. El sistema capitalista no es viable a futuro. Hay que darle participación a las personas, hay que democratizar la vida social, la vida económica, hay que permitir que todos puedan participar, opinar, diseñar, influir en la toma de decisiones. Eso sería el socialismo, donde los medios de producción fundamentales estén en manos de la sociedad, ya no del Estado.